En este momento vamos a dar comienzo a nuestro encuentro rindiéndole honores a la patria. Vamos a entonar con orgullo, con respeto, las notas musicales del himno nacional de la República de Colombia. Vamos a solicitar permanecer de pie y en este momento vamos a invitar al padre Albeiro Vanega, rector del Colegio San Viator, quien les dará un saludo cordial y hará la oración por las personas y actividades de esta jornada. Buenos días. Ya nos prohibieron hacer oración el 20 de julio. Salió ayer el fallo. Sin embargo, nosotros queremos hacer oración. Creo que es necesario darle gracias a Dios por esta magnífica oportunidad que nos regala de encontrarnos como educadores, como maestros, como directivos, para reflexionar sobre la educación en nuestro país. Por eso digamos juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos regalas en este día. Gracias te damos, Señor, porque podemos crecer juntos como comunidad educativa con nuestras familias, nuestros estudiantes, nuestros maestros, nuestro personal de apoyo en todas las instituciones. Y haz, Señor, que todo lo que hagamos, lo hagamos en tu nombre y para tu gloria. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Antes de empezar, entonces, un saludo muy especial a nuestra secretaria de Educación del Distrito Capital. Un saludo especial a todos los presidentes de la Mesa de Educación, no solo de Bogotá, sino del país. Un saludo también de bienvenida para todos ustedes, maestros, maestras, directivos de nuestros colegios en todo el país. En nombre del Colegio San Viator, del cual soy su rector, quiero darles una cordial bienvenida
y decirles que este colegio, que se ha ido transformando poco a poco para alcanzar metas y logros propuestos, está hoy a su disposición, que estamos dispuestos siempre para lo que sea necesario para apoyar todas las nobles causas de la educación. La educación tiene que dejar de ser la cenicienta del paseo para las administraciones distritales, para las administraciones nacionales. La educación, ahora que se habla tanto de paz, y yo creo que en eso coincido con la secretaria de Educación, es el motor que puede impulsar cualquier proceso de cambio en la mentalidad de este país que está cobijado por la violencia. Tenemos una inmensa responsabilidad. Por lo tanto, en nombre del Colegio San Beato, les digo bienvenidos y ojalá que esta reflexión de hoy nos sirva para mejorar y crecer como educadores y que podamos proyectarle al país una imagen de unas agremiaciones poderosas, unidas, fuertes, que luchan por hacer de la educación lo que debe ser, el motor del cambio. Algunas personas piensan que el motor del cambio son las vías, muy bien. Otros piensan que el motor del cambio es la agricultura, muy bien. Pero muchos pensamos que hay que empezar por la educación. De manera pues que bienvenidos, muchas gracias. Gracias, Padre Albeiro. Está con nosotros nuestra rectora de la educación en Bogotá, la señora secretaria de Educación, María Victoria Angulo. Ella nos trae un mensaje especial como apertura de este encuentro. Bienvenida, doctora María Victoria. Buenos días, rectores, rectoras, docentes, directivos docentes, y muchas gracias a la mesa de rectores de colegios privados que generosamente me permite estar hoy acá. Para mí es un espacio privilegiado. Trataré de ser bien respetuosa con el tiempo que me han asignado y a través de él poder compartirles, yo creo que unas ideas que no son solo relevantes para Bogotá, sino mi intención es poner en el mapa muchos temas de trabajo, porque como bien lo ha dicho el rector, estamos en un momento en el país muy importante donde la educación debe ser un tema de todos y debe ser el motor de todas las transformaciones. Cuando me nombraron secretaria de Educación de Bogotá, pude expresar en muchas oportunidades que era secretaria de la educación pública y de la educación privada. Yo creo que de lo que le ha hecho más daño a este país son siempre posturas que dividan y no posturas que busquen puntos de encuentro. La educación es una sola, obviamente, con matices y perfiles desde la educación pública y la educación privada, pero creo que todos los niños y las niñas de este país merecen que los que le dedicamos la vida a la educación y le vamos a dedicar el resto que nos quede, lo hagamos con pasión en el marco de un país y unas entidades territoriales que crean en la educación no solo como un discurso que ahora cae bien, que crean realmente por convicción, que es la única forma de tocar vidas respetuosamente y tocarlas de mira a la construcción de proyectos de vida y a la construcción de tejido social. Si me colaboran con la presentación o dónde la puedo yo ir pasando. Bueno, iniciamos. Entonces, pues para contextualizar, obviamente en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, donde tenemos paz, equidad y educación, ¿cuál es la apuesta desde el Plan de Desarrollo Distrital del alcalde Enrique Peñalosa? Él ha mencionado en muchas instancias la felicidad como un valor, la felicidad no como un cliché, sino como todas aquellas oportunidades que le da a uno la educación para que uno haga lo que valora, sepa vivir con otros, sepa construir con otros
y encuentre el pleno desarrollo de su potencial, de su personalidad y de sus capacidades en un país donde la democracia y donde la paz nos inviten a construir un nuevo capítulo de la historia. Con base en esta premisa, la educación está transversal a todo el plan de la actual administración y me voy a centrar en compartirles 7 ejes que a ustedes y a todos nosotros yo creo que no son ajenos y que si uno pudiera sintetizar como estas prioridades de la educación hoy en Colombia, pueden, creo yo, estar allí consignados. Siempre digo también otra premisa y es que los que trabajemos en educación tenemos que ser muy respetuosos, acuñando una frase del doctor Antanas Mockus, de construir sobre lo construido. Mal haría, y lo digo en los distintos escenarios, yo no puedo llegar a una escuela y decirle a un rector, bueno, como ahora llegué yo, entonces cambio y fuera, ahora vamos a hacer aquí cosas totalmente distintas. Yo creo que la magia de la educación es saber tejer procesos de constructos de conocimiento y constructos de relacionamiento humano. Y eso no se da de un día para otro y obviamente cada vez que uno llega a un cargo como estos o cuando a ustedes los nombran rector, claro, uno enfrenta un reto, seguramente eran muy distintas las realidades hace 4 años en Bogotá, hace 8 años. Hoy, respetuosamente, mi reto es hacer una lectura de qué nos encontramos en la educación y qué podemos agregar. ¿Se acabarán los retos de agregar en educación? Yo creo que, como la vida misma, siempre habrá, porque las generaciones cambian, los procesos de aprendizaje cambian, lo que conecta a los niños y los jóvenes se transforma, los principios están allí como fundamentales, pero todos los actores del sector educativo estamos con este reto inmenso de reinventarnos, de encontrar nuevos escenarios y de entre todos contribuir al proceso educativo. Entonces, ¿cuáles son estos ejes que ya tienen aquí expuestos? Se los menciono rápidamente. El plan de desarrollo tiene en cuenta que el proceso de transformación de esta ciudad es un proceso integral, pasando por pilares de igualdad de calidad de vida, de democracia urbana, de construcción de comunidad, como los 3 pilares, y creo que en democratización del urbano, porque es un concepto tal vez que no siempre se entiende en el sentido que el alcalde mayor lo tiene expuesto dentro de sus planteamientos, y es que a veces se confunde que la democratización de oportunidades es solamente a través de la entrega de subsidios o a través de casi minimizar la condición de personas que consideramos en condición de vulnerabilidad. Para el alcalde eso no es solo democratización del urbano es que no importa cuál rincón visitemos en Bogotá, cuál localidad, los bienes públicos, los servicios públicos, el transporte, la vivienda, los espacios para la educación, para la salud, la recreación, para el buen vivir, no estén estratificados. Y eso es un anhelo que invita a que justamente más allá de esta diferencia que pueda darse social o económica, las ciudades y la política pública apunte y haga todos los esfuerzos para contribuir a esta democratización de lo urbano. Ejes, tenemos 4 ejes dentro del plan de desarrollo, donde está la sostenibilidad ambiental, el respeto con todas las normas del ambiente, pero más que eso, una visión de desarrollo sostenible, desarrollo económico, para dónde va la ciudad, cuáles son sus metas, cuáles son estos clústeres de productividad y competitividad. Sabemos que Bogotá particularmente es una economía de servicios, donde el know-how, el capital humano y la agregación de valor marcarán la diferencia justamente por esta misma realidad de la economía bogotana. Gobierno legítimo y plan de ordenamiento territorial, que no es un tema nuevo y es un tema vital para Bogotá. Y es un tema que ahorita vamos a tocar mirando las prioridades y problemáticas esbozadas por los colegios privados. Bogotá particularmente requiere un nuevo POT, va a ser discutido en el Consejo el año entrante, pero la educación requiere un POT. No es menor y no puede ser solo retórico el diálogo de que queremos más y mejor educación en los mismos espacios, sin infraestructura para crecer lo público, sin infraestructura para complementar, cuando ahora todos queremos jornada única. Bienvenido el proceso, pero entendamos lo que ello implica. Entonces el POT para mi sector, para su sector, va a ser una discusión fundamental porque va a ser toda la habilitación de equipamiento y suelo en materia educativa, cultural, recreativa y deportiva en todas las localidades de la ciudad y obviamente las distintas mesas de trabajo que se van a hacer y ahorita entraremos en materia para ello. Continuemos, por favor. Bueno.
Esta diapositiva la menciono por algo que yo creo que compartimos y es situarnos porque a veces en los cargos que la vida nos va poniendo corremos el riesgo de no dimensionar todas las aristas del proceso mismo educativo. Y porque el alcalde Enrique Peñalosa en su plan ha mencionado que Bogotá es y será una ciudad educadora. Hay muchos títulos que se les han atribuido a ciudades, algunas porque la gente piense que es la ciudad donde le va mejor en las pruebas, donde están todos los niños y jóvenes que obtienen el mejor desempeño. Otros porque entonces, ¿qué entendemos por el más educado, que es nuestro reto de país? Cuando definimos educadora, lo hicimos de forma muy consciente de lo que el término implicaba y de lo que anhelamos, porque los procesos de educación no son de un año, no son de un quinquenio, son de siempre, son el proceso de fondo de transformación de una ciudad. Entonces nos soñamos una ciudad educadora porque hayan espacios de diálogo permanente, porque los espacios educativos sean monumentales no solo por su construcción y lo que significan, sino por lo que en el imaginario de todos los bogotanos signifique valorar estos espacios educativos, por el rol que tengan los padres de familia en un diálogo abierto, compartido, continuo, por unos maestros, maestras y directivos que la sociedad de verdad reconozca. Y cuando me refiero por reconocer, obviamente hay todo un debate en torno al tema salarial y a que cada vez debe hacerse un esfuerzo como país por reconocer más a nuestros maestros y maestras, pero va más allá de eso, es un reconocimiento social, es un reconocimiento mismo del sector de lo que implica ser un maestro y dignificar esa condición en múltiples espacios. Es una ciudad educadora porque será una ciudad que si el país inicia este proceso de reencuentro y de abordaje para un siguiente capítulo donde la paz sea la palabra que nos una, la educación, como hace muchos años históricamente era en el país, la escuela sea el punto de los grandes debates, de los grandes encuentros. Y la universidad no juega un rol menor en esta ciudad educadora, porque la universidad y la academia jalón innovación, preguntas, cuestionamientos, libertad de cátedra, libertad de pensamiento y coligen el arte, la recreación y el deporte como múltiples escenarios para expresar una calidad del aprendizaje y de ciudadanía íntegro e integral. Eso es una ciudad educadora. Ambicioso, por supuesto. De corto plazo, para nada. Pero solo mencionarlo y creernos que somos capaces en este país de apuntarle a eso puede marcar un rol diferencial, porque todos nos levantamos los que trabajamos en educación todos los días con mucho ánimo por llegar a nuestro quehacer, porque lo amamos, pero con muchas preocupaciones porque sabemos los retos infinitos. Pero creo que si uno sabe que hace parte de una gran política de transformación país, tal vez el aliento le dura más, la fe le dura más y las ganas de uno permanentemente reinventarse. Entonces, en este marco, para hablar de ciudad educadora, tenemos aprendizajes para la vida, que finalmente es lo que pasa acá, en la escuela. Tenemos ambientes de aprendizaje y son todos los escenarios más allá de la escuela, escenarios de ciudad, escenarios de vivencias que se suman al proceso educativo y el entorno. Y cuando me refiero a entorno, me estoy refiriendo a que cualquier secretario de educación hoy, en el año 2016, no puede creer que su único punto de acción es cómo vamos a mejorar en las pruebas saber. Claro, es nuestra obsesión, los aprendizajes, pero ¿qué está pasando con un entorno? Un entorno que en Bogotá, que es el caso que particularmente me toca a mí conocer, responder y animar, tiene fuertes estadísticas en materia de consumo de sustancias psicoactivas, matoneo, bullying, caminos inseguros a la escuela. Entonces, los pongo los tres porque cualquiera que hoy en el 2016 haga parte de este gran equipo en Colombia por la educación, tiene que lograr poner sobre la mesa como directivo todos estos temas. No solamente los temas de aprendizaje, sino los temas de ciudadanía, los temas de familia, los temas de ciudad y una seguridad ya entendida, más que desde un enfoque punitivo, cómo recuperamos y recobramos tejido social de las distintas instancias alrededor de la escuela
para que este entorno sea un entorno proclive al aprendizaje, proclive al encuentro, proclive a la paz. Sigamos. Entonces, entro en materia de 7 temas que en el caso de Bogotá consideramos importante para todo este diálogo educativo, siendo muy respetuosa porque sé que acá nos acompañan de Cali, de Antioquia, bienvenidos de muchas ciudades del país, y yo creo que guardando las proporciones esta agenda educativa está presente en todas las ciudades del país. Primero, y perdón la redundancia, primera infancia. Yo creo que aquí hay un debate bien importante para el país. Yo recordaba a mi equipo de trabajo que en las secretarías de educación hace 15 años, lamentablemente este no era el tema. Este tema comenzó más o menos desde el año 2004, formalmente, ya como una discusión, básicamente arranca en Bogotá, particularmente en el año 2004, inician procesos en diversas ciudades que al final, digamos, terminan con un ejercicio importante, riguroso, que se ha hecho desde el nivel nacional, que es el programa Cero a Siempre, y que hoy tenemos la satisfacción que dio pie a la ley aprobada hace 4 meses, el primer desarrollo normativo sobre primera infancia, que seguramente tendrá muchas cosas que mejorar, pero que es importante reconocer que ya el país cuente con un desarrollo normativo donde ya, como digo yo, cuando me toca ir a diversas instancias, al Consejo de la Ciudad, ya no entren en debate si el desarrollo es integral, ya estamos dando cumplimiento a una ley y a una ley que cobra sentido porque sabemos la importancia del aprendizaje y el desarrollo en estos primeros 5 años de vida a todo nivel. Entonces, ¿a qué le apostó Bogotá? En el desarrollo de la nueva ley de primera infancia, con la Secretaría de Integración, con la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Salud. Estamos en el diseño de una ruta de atención integral que no desconoce lo que viene haciendo Bogotá desde el 2004, pero se sitúa en las realizaciones y en las atenciones teniendo al niño en el centro. ¿Por qué lo digo? Porque en el tránsito de la ley en el país han pasado distintas modalidades sobre la mesa: entorno familiar, entorno institucional, entorno comunitario, y han sido esfuerzos importantes porque han sido una salida para darle la atención inicial a estos niños, pero ya estamos en un estadio donde si queremos impactar en los distintos aprendizajes y realizaciones, pues tenemos que dar un paso hacia adelante. Bogotá particularmente, el país le apuesta a 8 atenciones. Bogotá le va a apuntar a 28 atenciones en torno a 8 realizaciones, donde están los temas de salud, los temas nutricionales, cognitivos, de aprendizaje, entorno familiar, relacionamiento. Obviamente con un gran debate que además se ha dado a nivel educativo y pedagógico de entender los alcances, donde uno no pretende escolarizar a un niño de 2 años y tienen que quedar bien claros los objetivos de la ambientación, de los escenarios y de los agentes educadores que participan en este proceso donde la familia juega un rol fundamental de desarrollo, de motivación y de inspiración para hacer algo en una palabra que quiero poner sobre la mesa, y yo creo que va a ser una palabra en la que nos tenemos que obsesionar los próximos 10 años en el país. Transiciones, y no es una, son 2, efectivas, ¿cierto? Nos obsesionamos durante mucho tiempo porque esa era la realidad por coberturas, en cuanto va la tasa de cobertura, la cobertura neta, la cobertura bruta, y bien porque permitió al país dar un salto a llegar a coberturas importantes. Pero ahora el éxito de cualquier institución educativa, de cualquier gobierno, está en las transiciones. Si ustedes ven, la primera infancia está toda diseñada como un modelo de atención integral y luego damos un salto abrupto a la básica primaria, donde el único actor que interviene tradicionalmente es el sector educativo. No son tan evidentes las alianzas ni con salud, ni con integración, ni con cultura, ni tampoco son tan armónicos los escenarios mismos de aprendizaje. Entonces acá tenemos un reto inmenso. Estas son las metas de Bogotá. Sé que cada entidad territorial se ha puesto unas metas para sumarse y apuntarle a la meta nacional dentro del programa Cero a Siempre, pero ¿qué temas dejo para que como colegios privados, como educación pública, como educación, es nuestro gran reto? Transiciones efectivas, cómo entender la integralidad, cómo darle la dimensión al agente educador, y cómo esta ley que hoy tiene el país, que no incluyó nada de financiación, porque la ley dice posteriormente definiremos cómo se va a financiar,
se da el debate sin temor de cómo se va a reformar la 715, cómo se va a incluir allí, primero, realmente los recursos que se traduzcan en calidad, si estamos hablando de calidad, y cómo se va a financiar la primera infancia, cómo las entidades territoriales realmente van a entender la canasta educativa de los niños atendidos en primera infancia, cómo vamos a unir lo que existe en este momento, por ejemplo, para Bogotá, que son recursos del ICBF, recursos propios de la entidad territorial, etcétera. Entonces, como ven, aquí hay grandes retos para aprender la educación pública y la educación privada y cómo seguir en un reto amplio de garantizar este proceso. Y si ustedes me preguntan por qué uno siempre tiene que soñar, bueno, hasta cuando Dios nos dé vida, pero mientras uno esté en ejercicio, uno no se puede conformar nunca en el sector educación. Esto, yo espero que en unos 10 o en unos 15 años estemos conversando de cómo va a impactar el resto del sistema educativo. Esta atención integral tiene que permear todo el sistema, la básica primaria, la educación secundaria. Obviamente esto implica recursos, esfuerzos, transformaciones, pero yo creo que hacia allá vamos. Sigamos. Calidad educativa para todos. ¿Me ayudan con la siguiente diapositiva? Bueno, entonces, en este capítulo del Plan de Bogotá busca resumir calidad, pues digamos que tal vez es la obsesión del sistema. Algunos dicen, no, antes la obsesión era cobertura, ahora calidad, viceversa. Yo creo que más allá de entrar en ese debate es cómo podemos sumar y hacer una traducción respetuosa de la calidad. Entonces, el primer programa que tiene Bogotá se denomina Bogotá reconoce a sus maestros y maestras. El reconoce tiene una acepción muy importante y es no solamente saber yo el nombre, la profesión, están los más de 35.700 maestros y directivos de Bogotá, sino que yo los reconozca pedagógicamente. Y en ese sentido el país tiene una gran oportunidad y la gran oportunidad la dio toda la reforma al proceso de evaluación docente. Entonces el gran reto que tenemos sector público y privado es cómo no hacemos la evaluación por cumplir, sino cómo le damos sentido y la atamos a un programa de formación continuada de maestros y directivos. ¿Qué va a hacer Bogotá? Bogotá va a crear 3 centros de innovación del maestro, centros que además van a ser puntos de encuentro donde ojalá, y así está, y ahorita les vamos a contar priorizado, haya una interacción entre lo público y lo privado. Cuando uno habla de observación de aula, cuando uno habla de evaluación misma, cuando uno ve los distintos países y ve que no solo la formación docente tiene el centro de su transformación en formación posgradual, sino lo tiene en formación continuada y formación situada, encuentra que lograr mezclar en Bogotá una red tanto de universidades de alta calidad como de 3 centros de innovación inicialmente, que esperamos dejen huella en la ciudad y ojalá las siguientes administraciones pues puedan darle continuidad, porque este no es un proyecto de política, este es un proyecto de ciudad. Cuando a mí me hablaban de que la educación requiere espacios dignos para el aprendizaje, tenemos que traducirlo a toda la ciudad. Espacios dignos en las instituciones educativas, espacios dignos para el encuentro de los maestros y maestras y espacios dignos de ciudad como las bibliotecas, los parques, los centros culturales y todo lo que invite a aprender. Entonces, en esa meta de los 3 centros de innovación, particularmente tenemos el propósito de beneficiar a 17.500 docentes de la ciudad entre programas posgraduales, programas de formación continuada y situada. Y aquí también abre un debate interesante y es la obsesión de las entidades territoriales, porque entonces ahora todos los maestros tienen que tener un PhD. Yo creo que eso hay que reevaluarlo, rebatirlo y mirarlo con responsabilidad. Un maestro, para ser buen maestro, no tiene que tener un PhD. Ahora, los PhDs claramente agregan al sector educativo, pero a lo que invito, entidades territoriales, maestros, colegios, es hacer una sana reflexión en revisar el plan de formación continua de sus maestros y maestras y no despreciar para nada en ese escenario la formación situada, la formación continuada, que agrega mucho al mismo escenario docente y que, como lo he dicho en múltiples oportunidades, cuando uno ejerce la docencia, no solamente tiene que profundizar en el área del saber que uno va a compartir, sino vienen también a la mesa, al escenario,
temas como desarrollo de competencias emocionales, socioemocionales, cómo desarrollo la empatía, cómo me expreso mejor, cómo me conecto, cómo diferencio estilos de aprendizaje de mis 40, 35 o 30 alumnos, cómo logro involucrar elementos tecnológicos y contenidos y procesos que disparen el aprendizaje, cómo evalúo, etcétera. Entonces, el propósito nuestro en esta meta de los 17.000 es vincular allí y sumarnos a diversas iniciativas que tiene el Ministerio de Educación Nacional, que desarrollará Bogotá y que permitirá tener becas para maestrías, para doctorado y becas para formación continuada y posgradual. Si ustedes ven, cuando nos preguntan cuál es el continuo de la formación docente o a qué le aspira la ciudad, vamos a iniciar desde un primer eslabón, que es todo el apoyo a docentes nobles y entendiendo docentes nobles en dos aristas. Las becas para los jóvenes que quieran dedicarse a ser maestros, pero el acompañamiento en aula a los docentes nuevos, nobles, que ingresan al sistema de educación, porque creemos que realmente este proceso de todas estas cualidades o atributos que he mencionado de un buen maestro, se da de la mano de otro maestro. No hay una forma de uno aprender mejor, inspirarse, que de un par. Entonces, pues acompañar todo esto de una red de maestros, de directivos. Pasando de esta parte de nobles, ustedes saben que el Ministerio de Educación invocó a que todas las facultades de educación que quieran seguir con sus licenciaturas se acrediten para elevar el nivel de los programas de formación inicial. Vamos a hacer una bolsa concursable para acompañar las facultades de Bogotá que están en este proceso de acreditación y poderles acompañar técnicamente para que esta reformulación se haga de una manera más de fondo. Cuando uno ve programas a nivel internacional, pues uno lo que se da cuenta es que estamos hablando de escuelas educadoras. ¿Y qué son escuelas educadoras? Son instituciones públicas o privadas que se conectan al trabajo de las facultades de educación, que hacen que el ejercicio de la práctica misma docente sea más que un semestre o dos, como pues se tienen en algunas universidades en Colombia, y que sea un ejercicio consentido que le aporte a la institución educativa, porque aquella institución que es formadora es porque tiene todos los atributos para mejorar continuamente y para inspirar y establecer un diálogo de saberes con las facultades de educación. Entonces ahí viene el segundo eje. El tercer eje, los centros de innovación, donde ya pues tendremos, además de un espacio físico que invitará al encuentro de los maestros, todo un programa de formación continua y posgradual para los maestros. Y finalmente, en el marco de los mismos centros y de todo el trabajo de calidad, la identificación de las innovaciones del sector educativo de Bogotá desde los maestros. Estamos hablando de soluciones locales a problemas locales que inspiran al sector. Yo creo que se vienen haciendo muchas innovaciones en el sector educativo, pero tal vez los que más fallamos, quienes trabajamos en educación, es en medir e identificar procesos. Nosotros nos volvimos expertos en indicadores de salida y de entrada para medir los impactos, pero el definir e identificar procesos de cambio en la educación nos cuesta. Yo creo que ahí hay un reto enorme y ese motivará el trabajo del IDEP, que es el Instituto de Innovación del Distrito, de la mano de la Secretaría de Educación. Además de este eje de los maestros, tenemos un segundo eje, que es el eje del uso del tiempo escolar. Yo creo que este también es un tema bien debatido a nivel nacional y yo creo que es un tema que requiere todo nuestro esfuerzo. ¿Hacia dónde transitó el país y dónde van las críticas? Pues en los años 60 el país tomó una decisión, pero no fue solo Colombia, sino toda Latinoamérica, de que en virtud de que había una recomposición de la pirámide poblacional y que las coberturas iban a disparar, había que hacer un tránsito no a una sola jornada completa, sino a 2 jornadas. Con las críticas que ellos tengan y que podamos tener al proceso mismo, eso es lo que se trabajó durante más de 30 años y que generó que el diálogo al momento, si bien la Ley General de Educación abría ya la oportunidad de volver a hablar de la jornada única, que realmente hasta el último plan de desarrollo, el plan actual, hable explícitamente de jornada única y se hayan hecho los desarrollos normativos que avalan la jornada única. Entonces todas las entidades territoriales nos estamos preguntando cómo lograr transitar hacia esta jornada única, sabiendo que en el sistema educativo se combinan experiencias de jornada extendida,
jornada completa, doble jornada y jornada única. Y no es un tecnicismo las definiciones, yo creo que hay que sincerarlas para realmente uno hacer apuestas, y por eso nosotros particularmente en Bogotá le apostamos a que el 30% de la educación pública al final de este cuatrenio sea jornada única, el 35% jornada extendida, y sobre todo sea un camino en el que la ciudad inició hace 4 años con el programa 40x40, el cual lo evaluamos y tomamos los aprendizajes importantes que hay allí, también digamos las fallas, para transitar a este segundo paso de jornada única. Y yo les diría algo que es bien importante, y lo veía pues visitando los países de América Latina que llevan más años con jornada única y los que apenas emergen, me refiero a los que llevan más años, Chile, Uruguay, casos más emergentes, el más reciente como Perú, y uno que nos lleva una ventaja desde el año 2006 como México. Pero de todos estos aprendizajes lo que uno ve es el país tiene que transitar hacia la jornada única de forma gradual, de forma responsable. Obviamente nos falta mucha infraestructura, tenemos que transitar dependiendo en cada entidad territorial, el reto es grandísimo a nivel de alimentación escolar. Tenemos que transitar con un trabajo que le dé sentido a la jornada única, trabajando con los profesores, los coordinadores y los rectores, para que estas horas adicionales que el decreto mismo invita en las áreas de matemáticas, lenguaje, de ciencias, en los conocimientos fundamentales, cada entidad territorial también le pueda poner un poco su impronta. En el caso de Bogotá, trabajaremos todas estas áreas fundamentales, pero en el marco del arte, de la recreación, del deporte, que creemos apuntan a este ideal que les mencionaba del alcalde Enrique Peñalosa de felicidad y de ciudadanía. Reto inmenso, pues primero todo lo que nos toca mejorar, programas de alimentación escolar. Bogotá en la evaluación que hizo el Ministerio de Educación sacó 96 puntos sobre 100 en el programa de alimentación escolar. Esto no indica que tenemos que pues conformarnos y darnos solamente palmaditas, sino para adelante. Toca mejorar mucho el seguimiento, la interventoría, seguir revisando las minutas alimenticias, los procesos mismos de contratación, blindándolos de transparencia, y sobre todo hacer que temas como alimentación, por ejemplo, no sean un tema de contratación solamente, sino un tema de estilos de vida saludable, de nutrición, de cambio, digamos, de un sentir de lo que la alimentación implica a nivel nutricional y cognitivo de las comunidades educativas, de las familias y de los niños. Viene a la mesa el tema de infraestructura educativa, que me voy a referir adelante, pero lo menciono aquí. Perdón, ¿te devuelves, por favor? O creo que estamos en la misma, ahí. En alimentación, y es muy importante además construcciones e infraestructura, lo que hemos denominado ambientes de aprendizaje, porque por ejemplo para Bogotá, según el COMPES de infraestructura, adolecemos de 9.000 aulas si queremos transitar hacia la jornada única. Obviamente nosotros estamos con el reto este año de actualizar y revisar, pues precisar si son 9.000 aulas, sobre todo al tenor del crecimiento poblacional, de cómo se va a ubicar, digamos, las localidades hacia donde Bogotá va a crecer más, y actualizar este dato, pero el mensaje va, y les mencionaba por eso el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, a que Bogotá y casi todas las ciudades del país va a tener que invertir los siguientes por lo menos 20 años, recursos bien importantes en una infraestructura educativa con sentido, que esté diseñada como ambiente de aprendizaje, que se sume a escenarios de ciudad y que permita llegar a las metas de jornada única. Si me preguntan de lo que he observado en Bogotá, luego de visitar los colegios que venían implementando el programa 40x40 y que eran reconocidas como instituciones de jornada única, yo creo que el reto más grande, además de lo que he mencionado, es hacer un trabajo participativo con las familias, con los docentes y con los directivos de la revisión misma de un PEI que cobre sentido a la luz de la jornada única. No puede haber una institución donde me diga que tiene un PEI y un foco, este ejemplo lo doy porque es bien ilustrativo, que la media es comercial, que el colegio es de arte. No puede haber un caso donde nos hemos especializado tanto que de una localidad a otra en Bogotá, si un padre de familia se trastea y se va, por ejemplo, de la localidad de Fontibón a Kennedy, le digan, uy, qué problema su hijo en la media, porque es que la media es solamente de un tema mecánico y pues realmente va a ser muy difícil que su hijo se integre. Pongo todos estos ejemplos
porque no son culpa de nadie. Aquí hemos llegado y tenemos que transitar a un segundo nivel. Hemos hecho, yo creo que en el país, infinitos esfuerzos de hablar de media fortalecida, de hablar de media técnica. Estos esfuerzos de la media comenzaron hace mucho tiempo, en su momento los colegios técnicos, luego toda la reflexión de orientación a la laboralización. Pero ahora también nos llegó el reto de que, como estamos invitados a hacer un tránsito juicioso y responsable hacia la jornada única, no dejemos de lado lo que aquí aparece como un fortalecimiento curricular y un acompañamiento, obviamente respetando el PEI de cada institución. Primero, a que se den los aprendizajes significativos que se tienen que dar. Allí vienen también al escenario temas que se están trabajando en el país y que Bogotá particularmente también va a trabajar. Todo el tema de reflexión de política de textos curriculares, de fortalecimiento y acompañamiento curricular, de trabajo en redes de conocimiento con maestros, con alumnos. Vamos a generar un programa de tutorías que emula experiencias latinoamericanas bien interesantes, donde las tutorías se dan entre los alumnos y entre los maestros como un ejercicio de afianzamiento de competencias socioemocionales y también cognitivas. Adicionalmente entra al escenario de calidad las oportunidades de aprendizaje desde el enfoque diferencial. Yo creo que esto no es menor. Yo creo que el país lleva ya un tránsito bien importante donde, por fortuna, ya no solamente hablamos de obsesionarnos con que la inclusión es atención a población en condición de discapacidad, que es uno de los 13 grupos poblacionales que la educación tiene que incluir, sino hablamos de una inclusión entendida para que la educación atienda y entienda la diferencia, la singularidad, la especialidad, la referencia de lo que cada niño trae en su background, su familia, su condición, su género, su orientación sexual, su forma de ver la vida, sus estilos de aprendizaje, si tiene una condición de discapacidad, si pertenece a algún grupo étnico y trae toda esta cultura y esta riqueza que tiene su familia de este grupo cultural. Entonces la invitación es que yo creo que el país es un tránsito en primera instancia, hablar de toda la política para atención a población en condición de discapacidad, pero nos queda muchísimo, un reto enorme, y a Latinoamérica misma, de traducir inclusión en un reconocimiento y respeto de derechos, de la diferencia, y de hacer constructos que justamente, obviamente, en un escenario de valores acordado por cada institución, haya respeto total a esta diferencia. Esto, si me preguntan, yo creo que es la traducción y el reto más importante de calidad, al igual que el reto de calidad que tiene el país en materia de aprendizajes. Desarrollo integral de la educación media, que ya lo mencioné. Yo creo que pues los últimos años algunas entidades territoriales se fueron a una demasiada especialización en laboralización de la media, y tenemos que llegar a un justo equilibrio entre que esos son los años, digamos, más decisivos en construcción, ustedes lo saben más que yo, de proyecto de vida, en cómo armonizar estas competencias y este fortalecimiento a las competencias básicas que están probados por los resultados de evaluación que se están desaprendiendo en esos últimos años y que a su vez son los causales de más alta deserción en educación superior. Entonces, ¿cómo trabajamos estas competencias? Obviamente también sé que el país no puede obviar, hay un reto en materia de muchos de estos jóvenes de incorporarse tempranamente al mercado laboral y generar ingresos. Entonces, ¿cómo se dan unos conocimientos que den habilitación laboral? Y también, ¿cómo se dan salidas para este proyecto de vida que no sean unas salidas con un único camino? Sabemos que por fortuna la educación cada día y la educación superior abre múltiples caminos, y que en la medida en que el país trascienda al marco nacional de cualificación en el cual se viene trabajando, uno reconocerá créditos, saberes y aprendizajes y encontrará vasos comunicantes entre lo que hoy es llamado formación para el trabajo y desarrollo humano, la educación superior, en el gran marco de la educación terciaria, que es lo que hoy nos invita la política nacional. Evaluar para transformar, y con esto cierro calidad, y allí están las metas. Yo creo que no es menor, les decía que el país pues es pionero con el ICFES en ser una institución a nivel latinoamericana que tiene ya mucha información, y mucha información por niño, y mucha información que permite hacer un continuo. Este año fueron publicadas ya un continuo que sí nos permite comenzar a hacer estudios de valor agregado para mirar los resultados de tercero, de quinto, de noveno, de grado 11. Cuando uno mira los resultados, todavía los rankings de las principales revistas del país solo se centran en Saber 11,
Pero se les olvida que si queremos entender el núcleo de cómo está el país en materia de aprendizaje, hay muchos factores que se invisibilizan si solo miramos a ver 11 y que tenemos los maestros y las maestras que trabajar. Para darles un dato, Bogotá, en las pruebas de grado tercero en lenguaje, el 45% de los niños de Bogotá presentan niveles bajos e insuficientes en lectura. O sea, son niños que a los 8 años no tienen las competencias adecuadas, con lo que eso implica en lectura simbólica y potencial de aprendizaje para el resto del tránsito educativo. Entonces, a lo que yo invito en calidad es que el país tiene un montón de información. El reto que tenemos las autoridades locales y ustedes los maestros y maestras es cómo usamos esta información y cómo la usamos al servicio de potenciar lo que hemos dicho. Aprendizajes para la vida, aprendizajes básicos, constructo y proyecto de vida, en el marco de transitar a una jornada única que de estas horas que complementan el aprendizaje. Entonces, metas a las que les apostamos en calidad, hay un 30% de jornada única, 35% de jornada extendida. Dejamos explícito en el plan metas de las pruebas saber en los grados tercero, quinto, noveno y 11 en lectura y en matemática, las dejamos explícitas. Sabemos que ese es un reto bastante grande para la entidad territorial. También dejamos la brecha entre colegios públicos y privados, que es una forma y un indicador interesante de ir midiendo estas diferencias en el quehacer del sector público y privado de la ciudad. Y también quedaron metas asociadas a la educación media en el 100% de las instituciones de Bogotá. Quiero decirles que con los rectores de Bogotá, los rectores de la educación pública, que son mis líderes, los líderes de la transformación de la educación pública, hemos tenido varias reuniones y creo que no se nos puede olvidar a ninguno de nosotros ser muy respetuosos cada vez que hacemos un abordaje de un tema en educación, de presentar la línea de tiempo. La última reunión justamente la semana pasada les hacíamos a los rectores y a las rectoras de los colegios públicos, a los 383, una línea de tiempo en primera infancia, en jornada única, en educación media, porque entiendo, obviamente, que es un sector, primero, que tenemos que ser muy respetuosos de los procesos que ya se han adelantado y en el que hay que ser cuidadoso de evaluar dónde agregamos y dónde construimos sobre lo construido. Yo creo que eso para calidad es bien importante. Acá hay una diapositiva de dónde estarán situados los primeros 3 centros de innovación del maestro. Aparece La Candelaria, Teusaquillo, Bochica, Compartir. Uno de los centros lo vamos a hacer de la mano de la Fundación Compartir. Y pues hay algunas imágenes de lo que esperamos sea un centro para todos los maestros y las maestras de la ciudad. Sigamos. En inclusión para la equidad, como les mencioné, hay unas metas muy fuertes de infraestructura. El distrito invertirá 1.2 billones de pesos en infraestructura educativa, de los cuales, gracias al apoyo del Ministerio de Educación Nacional con el Fondo de Infraestructura, hay 365.000 millones de aporte para lograr las siguientes metas: 30 colegios nuevos, 32 restituciones y ampliaciones, 300 mejoramientos, 4 centros de innovación del maestro, 4 centros de la mano del SENA para incrementar la red de apuestas técnicas y tecnológicas en la ciudad que rodeen y que le den oportunidades a los jóvenes de la ciudad, y obviamente unas metas que resumo en materia de cobertura y en materia de deserción y analfabetismo. Esperemos que con el concurso de todos ustedes logremos que Bogotá esté libre de analfabetismo, que tenga una tasa menor al 2%, que logremos que la deserción en pleno de la ciudad sea del 1.5%. Aquí obviamente hago precisiones para el sector privado para que entendamos cómo se compone toda la educación de Bogotá. A hoy, la matrícula pública es el 60% del total de la matrícula de Bogotá, la matrícula privada el 40%, hay 383 instituciones públicas, hay 1.766 instituciones privadas, que bienvenidos que acá estemos reunidos, y obviamente cuando uno mira tasas de cobertura, tasas de deserción, los indicadores de aprendizaje, se ha cerrado la brecha entre los colegios públicos y privados. Aún tenemos infinitos retos, pero invito también al sector privado a que de la mano pongamos un poquito en práctica una frase que yo suelo repetir, y es que promedios esconden realidades. Cuando uno mira las cifras del sector privado educativo en Bogotá, pues los agregados son positivos. Cuando uno entra a mirar el detalle por localidad, se da cuenta que hay muchas diferencias y que si bien la deserción del sector privado en Bogotá está en 0.8, esta deserción alcanza hasta el 2% en varios planteles educativos dependiendo de la localidad donde estén. El mensaje
no es un mensaje de llamar la atención, porque en educación todos nos llamamos permanentemente la atención para mejorar, pero sí es decir que yo sé que estoy reunida acá con rectores y maestros que tienen la firme convicción de hacer que sus colegios sean cada día las mejores instituciones. Y yo creo que si uno en la vida quiere mejorar, nunca puede estar contento con lo que ha hecho. Siempre tiene que tener un espíritu de transformación, y allí los sectores de los colegios privados tienen un reto interesante, al igual que cuando miramos las pruebas saber si nos detenemos, también hay resultados fuertes si miramos resultados de insuficiente en los primeros grados en matemáticas y lenguaje del sector privado. La invitación con todas las iniciativas de plan de lectura, de foco en el tema de matemáticas, tiene que ser para todos los colegios de la ciudad. Siguen, digamos, teniendo resultados insuficientes los niños y las niñas en grado tercero y en grado quinto, que sabemos que es un proceso clave dentro de todo el marco de formación. Sigamos. Acceso con calidad a la educación superior. Aquí ya para terminando, las entidades territoriales, como les conté, a partir del año 2004, las secretarías de educación comenzaron a hablar de primera infancia. Hoy ya vemos que todo el país y todos los secretarios tenemos retos y metas para dar el cumplimiento de la ley. Lo mismo pasó con educación superior, porque la ley 30 del 92, obviamente, que consagra la autonomía universitaria, hizo que la primera lectura de las entidades territoriales fuera que las secretarías de educación no se ocupaban de educación superior. También se vino dando un tránsito en el cual fueron pioneras entidades territoriales como Medellín y Antioquia, en el cual ya las secretarías de educación no solamente tenemos que preocuparnos por dar becas de acceso a la educación superior, sino por hacer un proceso de diálogo social, institucional y académico con todo el sector de una educación superior. Bogotá quiere crecer, Bogotá quiere innovar, solo lo puede hacer de la mano de la academia, de los innovadores, de los centros de investigación. Por eso, el Consejo de Bogotá nos aprobó la creación del subsistema de educación superior para Bogotá, donde están lo público y lo privado, como en todo lo que he mencionado. ¿Qué compone el subsistema y cuáles son las áreas de reflexión en el marco de la apuesta a país de educación terciaria? Temas como acceso, permanencia, calidad, investigación e innovación. Vamos a tener allí sobre la mesa la alianza entre agentes cooperantes, gobierno nacional, gobierno distrital, instituciones de educación superior, SENA, instituciones de formación para el trabajo, comunidad científica, sector productivo. Va a haber un consejo, estamos en este momento en todo el documento de formalización que va a ser discutido en diversas mesas este semestre para poderlo lanzar el año entrante. Invitarlos de manera muy especial de parte del señor alcalde a la Cumbre Mundial de Ciudades. Van a venir 3.000 alcaldes del mundo la semana del 12, 13 y 14 a Bogotá, a hablar de cambio climático, a hablar de educación superior, a hablar de desarrollo urbano, a hablar de transporte. Educación estará presente. El centro particular de la cumbre será educación superior. Tendremos rutas para los alcaldes de los distintos países para reconocer experiencias interesantes en Bogotá a nivel de primera infancia, de básica y media, de parques tecnológicos, de educación superior. En concreto, las metas: Bogotá en el cuatrenio anterior creó 5.434 cupos. Hemos propuesto una meta ambiciosa, pero que queremos que deje motivado y un andamiaje en la ciudad, porque Bogotá tiene un déficit importantísimo en cobertura de educación superior. Si ustedes miran la meta de cobertura en Bogotá, el actual dato les dice que Bogotá tiene una cobertura del 97%, pero nos olvidamos que somos muchos los que vinimos de la provincia a estudiar en Bogotá, que estamos contados en esa meta. Si yo saco un indicador que es mucho más preciso, que es la tasa de absorción, donde estoy midiendo realmente estudiantes de Bogotá que estudiaron acá, que presentaron las distintas pruebas y que ingresaron a la educación superior en Bogotá, me doy cuenta que el promedio es 49%. Entonces, y si yo lo voy bajando por cada localidad, hay localidades en Bogotá donde incluso solo el 33% de los jóvenes encuentran una oportunidad real en el marco de la educación terciaria. Entonces, para ello tenemos la propuesta de 35.000 cupos, 1.000 estudiantes particularmente de estos 35.000 cupos en programas virtuales,
Sabemos que hay que hacer un tránsito juicioso a programas Blended Learning que realmente entiendan la forma de estudiar de nuestros muchachos, su edad. Sabemos que un programa 100% virtual tiene ciertos problemas de deserción, sobre todo a nivel de pregrado. Entonces, ¿cómo combinar y hacer una bolsa concursable con los programas que hay en Bogotá de educación superior virtual para hacer estos programas combinados que también sean una oportunidad de acceso? 4 centros del SENA en educación superior, técnica y tecnológica que se suman a la apuesta de las distintas universidades en Bogotá, y todo el trabajo que les mencioné en materia de calidad y de acompañamiento a las universidades. El alcalde está haciendo una apuesta decisiva con los recursos de regalías y de ciencia y tecnología por aportarlos todos a la ciudad, por fortalecer Maloca como parque tecnológico y porque las principales investigaciones de la ciudad en materia medioambiental, de transporte, de desarrollo urbano, van a estar financiadas con los recursos de regalías y ciencia y tecnología que maneja la entidad a mi cargo, pero también lo maneja la Secretaría de Planeación y también lo maneja la Secretaría de Desarrollo Económico, que hacen parte todas del subsistema. Siguiente. Equipo por la educación, el reencuentro y la paz. Las entidades territoriales de tiempo atrás, por la dinámica misma del país, fueron pioneras en hablar de ciudadanía. Trabajamos mucho estableciendo los estándares en ciudadanía, las pruebas para medir competencias ciudadanas, proyectos insignes por todo el país, Aulas en Paz y muchos otros que buscaban justamente el reencuentro y trascender de un tema de educación cívica de muchos años atrás sin perder todo este marco de la ética y los valores, trascender a generar situaciones donde nos ponen justamente a dirimir, a dialogar, a liderar y a hacer esta apuesta de estos valores en una forma de respuesta ciudadana a los distintos retos que tienen los niños y los jóvenes. Hoy el reto es mucho mayor que antes porque el país transita a un camino de la paz y el reencuentro. Por eso el título que tiene este capítulo del plan de desarrollo y una frase que el alcalde ha repetido en todas las instancias y es: hagamos equipo por la educación. La educación no es de unos ni de otros, la educación es de todos. Y si el país en este punto tiene que ponerse de acuerdo y dialogar en muchos puntos, pero ojalá todos colaboremos a ponernos de acuerdo en el punto del encuentro y la reconciliación y la paz desde la escuela, desde escenarios que reconozcan la diferencia. Aquí además, en Bogotá, lo circunscribimos en 5 grandes ejes. El primero de ellos, integrar y garantizar el derecho a la educación de la población víctima del conflicto. El segundo de ellos, la formación de líderes. Estamos obsesionados con dar continuidad a múltiples procesos que se han dado en Bogotá, pero que particularmente queremos trabajar con todos los rectores y las rectoras de la ciudad, obviamente con mis rectores también de la educación pública, quien ya inició una primera convocatoria. Mi trabajo anterior se enfocaba particularmente en una experiencia de liderazgo de rectores y por eso conozco a algunos de los rectores que están acá. Fueron más de 8,000 rectores que acompañé en Colombia. Y yo creo que lo más importante de esto es reivindicar el papel del rector como un líder pedagógico, un líder que inspira, que obviamente además tiene que tener de cimiento todas las competencias socioemocionales, directivas, administrativas y de gestión. Pero cada vez que nos hablan de paz, que nos hablan de transformación, muchos de los que hoy me acompañan acá, maestros, coordinadores, rectores, son los reales líderes de la transformación del sector educación y por lo tanto el primer paso para la transformación del país. No ahorremos esfuerzos ni recursos y creo que este es un eje fundamental en el que toda la política de talento humano del ministerio se está moviendo por todas las regiones, hablando obviamente de procesos de inducción, de procesos de acompañamiento, de reconocimiento de talentos y obviamente queda el espacio para la creatividad de cada entidad territorial con la impronta que le puedan agregar. Para Bogotá esto va a ser diferenciador. Contribuir al desarrollo de las competencias socioemocionales y ciudadanas en niños y jóvenes. Yo encontré muchos desarrollos en el tema de ciudadanía que valoro, que en este momento nos está evaluando la UNESCO Chile para tomar todos estos contenidos y saber cómo continuar realmente con todo un esfuerzo fuerte, pero va a ser un arte tejer lo siguiente, ustedes que son maestros. A uno le hablan de cultura ciudadana, en mi caso en Bogotá tengo un fuerte énfasis por cultura ciudadana, me hablan de paz obviamente, me hablan de ciudadanía, me hablan
de sexualidad, me hablan de medio ambiente y proyectos ambientales, me hablan de movilidad. ¿Cómo vamos a tejer en la escuela alrededor de esto y cómo vamos a curricularizar, para no hablar de algo que a muchos nos molestan y es un sinnúmero de cátedras per se, que realmente no daría ni el horario ni el calendario para no dedicarse a dar cátedras? Pero entonces, ¿cómo darle sentido en la puesta en escena de las distintas áreas de conocimiento que trabajamos en la escuela, agregando en cada instancia los valores, los contenidos, los ejercicios, donde realmente trabajemos vivencialmente en la escuela todos estos temas? Bogotá, también encontré pruebas SER que estamos mejorando, hay que aplicarlas el año entrante, recibimos una evaluación de la UNESCO de estas pruebas que las valora porque es el primer esfuerzo en el país que se hace en la materia, les hace críticas estadísticas, conceptuales que tendremos que mejorar, pero yo lo valoro mucho porque yo creo que todo el país tiene que, justamente más en este tránsito en el que estamos, hacer mediciones de calidad que midan el saber y el ser. La OECD, líder en materia obviamente de las pruebas, vinculó a Bogotá en un piloto de las principales ciudades del mundo. Vamos a ser la única ciudad latinoamericana en el piloto para definir las pruebas a nivel mundial en materia de competencias socioemocionales. El tema no es menor. Yo les diría que así como les hablaba de palabras en las que nos tenemos que obsesionar esta siguiente década, transiciones efectivas, esta lectura comparada de calidad, la transición efectiva a la jornada única, los ambientes de aprendizaje, les diría que hacer con responsabilidad y técnicamente con buen nivel el abordaje hacia lo socioemocional es un inmenso reto que tiene el sector educativo, tenemos que trabajarlo todo, desde la formación de sus líderes, porque entonces uno dice que uno mide competencias socioemocionales en la escuela, pero también qué escenarios está dando la escuela donde faculte el desarrollo de estas competencias socioemocionales. Forjar un clima escolar. Ya sabemos que el índice sintético de calidad, que posiciona a Bogotá en promedio como la entidad 14 a nivel nacional, pues nos deja muchos retos. Bogotá tiene todavía mucho por mejorar y esa es la invitación también, rectores, rectoras, directivos, y no van a estar solos, lo vamos a hacer de la mano, tenemos que mejorar educación pública y privada. Este índice sintético combina ya no solamente mediciones de pruebas en conocimiento, sino mide tasa de graduación, tasa de deserción, clima escolar. Yo creo que es una forma bastante más integral de ponernos metas, como la tiene cada institución educativa, y de la mano de la Secretaría de Educación tener los apoyos, porque definitivamente pues ustedes saben que Bogotá es la entidad a nivel país que invierte más en educación. Nos faltará mucho, lo sé. En este sector sí que hay que ser humilde, uno acá nunca se la sabe toda y hay mucho por aprender, pero también reconozco que con esta inversión tan grande y con los esfuerzos y la historia que tiene Bogotá, algo tenemos que hacer. Aquí está el doctor Julián de Subiría en la primera banca y yo le decía después de que él escribió un artículo que nadie le había dado la pepa a la calidad, pues que ojalá nos ilumine y nos dé luces en la Secretaría y al sector y a quien esté con él y así muchos académicos. Yo sé que darle la pepa a la calidad no es fácil, pero también quedarnos solamente en que nadie le da la pepa a la calidad, pues entonces también es un punto como sin salida. Entonces, ¿cómo creemos que somos posibles? ¿Cómo le abrimos el espacio a la innovación? ¿Cómo nos obsesionamos con una calidad rica en valores, rica en contenido? Y cómo la academia nos va dando luces para hacer un tránsito acertado y afortunado hacia allí. Y finalmente el programa, ya voy a terminar, que lidera el subsecretario que está aquí presente, el doctor Jorge Celis, de entornos escolares. Les mencionaba que el tema de seguridad, el tema de consumo de sustancias psicoactivas y drogadicción misma, el tema de bullying, matoneo, no es un tema menor en Colombia. Creamos el proyecto Entornos Escolares, que ya tendremos otro escenario. Está Marta Sofía, la directora de colegios privados, que quería presentárselas. Si te pones de pie, Marta Sofía, porque yo creo que para mi secretaría el área de colegios privados vuelve a tener una importancia estratégica, clave, y allá vamos a dirigir todos los esfuerzos y les compartiremos este proyecto de entornos escolares con más detalle, porque la Universidad de los Andes nos miró todo Bogotá y estableció, cruzando los datos de la encuesta de clima y conflictividad de la Nacional, que en Bogotá tenemos 78 entornos, digamos, altamente complejos, cruzando todas estas variables. Y me adelanto a decir que en estos 78 entornos no solo tengo colegios públicos, tengo colegios privados que hacen parte de estos entornos, entonces yo creo que vamos a tener que aunar esfuerzos. Siguiente, y nos adelantamos, por favor. Esto era pues lo mismo que mencioné. Los dos últimos ejes, solo menciono una palabra,
transparencia, modernización de la Secretaría de Educación, modernización de los procesos, de atención al ciudadano, de servicio a los padres de familia. Yo creo que la cultura del servicio pues es un gran reto que tengo a cargo en la Secretaría, el trabajo con los sistemas de información del Ministerio de Educación, que lamentablemente la Secretaría no los adoptaba y no los trabajaba. Ya firmamos el primer convenio para ello. Hay un gran reto para realmente dar permanentemente una rendición de cuentas y un uso eficiente de los recursos. Y termino, siguiente, con una diapositiva, siguiente, ya, que sintetiza las líneas de acción que con los distintos subsecretarios, todo mi equipo de trabajo y Marta Sofía Serrano en particular, la directora de colegios privados, ponemos a disposición, y ya les vamos a presentar pues un plan de trabajo, porque además los vamos a invitar, como los invitamos para la construcción del plan de desarrollo, a la construcción que ya está caminando del plan sectorial, que es el derrotero de los próximos 4 años de la educación de Bogotá. Entonces la primera invitación es a construir juntos toda la estrategia de acompañamiento de una ciudad educadora en el plan sectorial, con los temas de agenda que además tienen los privados y que son una prioridad. Segundo, la generación de conocimiento para enriquecer los colegios de la ciudad. Yo, como les dije, soy secretaria de Educación de toda la ciudad. Todos los lineamientos, los avances, los apoyos técnicos que podamos tener en la Secretaría estarán a disposición, obviamente en virtud de su libertad y autonomía de los colegios privados que lo consideren, pero creemos que los aprendizajes de todos pues pueden potenciarnos a todos. La creación de alianzas de intercambio de saberes. Comenzamos con el proyecto Pioneros del Ministerio de Acompañamiento de Colegios Públicos y Privados, tenemos 20 y 24, y este será una de las múltiples ejercicios que haremos de trabajo en red de los colegios públicos y privados. Fortalecimiento de los canales de comunicación y de muchos más encuentros al que agradezco generosamente, como este me han invitado y que son claves para la articulación de política. Promoción de las alianzas público-privadas que generará Marta Sofía con todo el sector de responsabilidad social y sector privado que quiere también invertir recursos en apoyar los procesos de mejoramiento de los sectores privados, obviamente priorizando pues localidades que más lo requieren. Comenzó Los Andes con una primera alianza del programa Maestro, que nos está acompañando un grupo de colegios privados cuyos desempeños pues no están, digamos que, en el mejor nivel, y que para nosotros es una prioridad. Y esta alianza que tenemos con Los Andes ojalá se amplíe y tengamos muchos más aliados para poder a ustedes acompañarlos. Y finalmente, una agenda permanente. Sé que el tema de equipamientos educativos, que el POT, la mesa misma, ya la reactivamos. Hemos tenido 3 mesas con los directivos del Ministerio de Planeación Distrital. Esta tarde vendrá a acompañarlos a ustedes el secretario encargado de Planeación Distrital a contarles cuál va a ser toda la dinámica del POT y de la implementación relacionada con los planes de este equipamiento educativo, movilidad escolar, costos educativos y el área de inspección y vigilancia, que sé que también tiene un directo relacionamiento con el diario quehacer de los colegios privados. Gracias por la generosidad, perdónenme haberme tomado un poco más de tiempo. Yo pedí iniciar 8 en punto y agradezco a los organizadores porque ahora me reclama el Honorable Consejo de Bogotá, donde voy gran parte de mis días, todos los días. Ahora voy nuevamente para otro debate, pero pues nada, me sentí muy feliz y orgullosa de tener un auditorio tan privilegiado y de poderles compartir y contar para dónde van estos planes y propósitos en Bogotá, y ojalá sea este el primero de múltiples escenarios que con el liderazgo de Marta Sofía tengamos para poder hacer alianza y sinergias con el sector privado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María Victoria, y ahí la dejamos en manos del concejal Javier Santiesteban para la cita en el Consejo. Bueno, y ahora nuestra coordinadora de la Mesa Nacional de Educación Privada, la doctora Marta Yané Castillo Roa, quiere dirigir unas palabras a todos ustedes. Gracias. A la doctora María Victoria Angulo, mil gracias por habernos apoyado y haber asistido a esta cita. Señor viceministro, muy buen día y bienvenido a este encuentro. Apreciados colegas y amigos, rectores y propietarios de colegios privados que de diferentes regiones del país se han desplazado para cumplir esta importante cita en la que analizaremos y evaluaremos temas fundamentales, trascendentales en nuestra gestión como prestadores del servicio educativo desde el sector privado. Enhorabuena a los presidentes de la Mesa Nacional de Educación Privada,
se nos ocurrió generar este espacio de encuentro y que será el punto de partida de un trabajo permanente con el único objetivo de buscar una mejor educación privada, sostenible y de alta calidad, como se lo merecen nuestros niños, niñas y jóvenes de todos y cada uno de los rincones del país. Temas como la calidad educativa, evaluada desde el Gobierno Nacional, resultados de pruebas de Estado, el famoso índice sintético de calidad, los percentiles y todo ese novedoso sistema del que hoy depende la clasificación de los colegios, las tarifas educativas y la posibilidad de contratar con el Estado a través del banco de oferentes y que hoy esperamos entender. La esperanza de lograr un plan maestro de equipamientos educativos ajustado a la realidad de los colegios existentes y que durante muchos años han colaborado con el Estado en prestar un servicio que por Constitución es su responsabilidad. El polémico tema de los manuales de convivencia, su revisión y ajuste acorde con la Ley 1620, el Decreto 1965 y la sentencia de la Corte Constitucional, y cuyo proceso equivocado llevó el pasado 10 de agosto a que en forma masiva salieran a las calles padres de familia a defender el derecho de educar a sus hijos bajo sus principios y a las instituciones educativas a defender también la autonomía institucional. El financiamiento de la educación, el aumento de las tarifas de matrículas y pensiones versus el aumento del costo de vida, de los elevados impuestos, de los servicios públicos, de los avalúos, de todas las cargas tributarias, además de las inversiones que requiere una institución educativa para poder brindar una educación con estándares de calidad, que nos acerquen a los resultados de países que se destacan por sus excelentes resultados, pero que definitivamente le invierten y le apuestan a la educación como la base de su desarrollo. Hoy estamos arrancando una nueva etapa en la educación privada. Hoy hemos decidido unirnos todos para ratificar nuestro compromiso con el país, con las familias, con nuestros estudiantes, pero también para defender nuestros derechos como empresarios, como generadores de empleo y de desarrollo. Bienvenidos todos a esta jornada de reflexión. Esperamos que de este encuentro, que repito, es el primero de muchos más, salgan propuestas del gobierno y desde el gobierno para hacer de la educación privada su mejor aliado. Durante muchísimos años hemos trabajado de la mano todos los colegios. Hoy aquí no hay una asociación, hoy aquí no hay un líder, hoy aquí está la educación privada unida, la educación privada luchando y defendiendo sus derechos. Bienvenidos a este gran encuentro y les repito, espero que empecemos a generarlos en todos y cada una de las regiones. Prepárense Costa Atlántica, prepárense Santanderes, prepárense en todas las regiones porque vamos a estar allí y vamos a organizar este tipo de eventos con el apoyo de todos y cada uno de ustedes. Espero que al finalizar la jornada tengamos las mejores conclusiones y nos tracemos unos excelentes planes de acción que mejoren todas y cada una de nuestras instituciones. Gracias. Yes.